Bueno, la idea de hoy es poder presentarles el tercer proyecto del curso. Este es el último proyecto del curso y si no me equivoco es la última evaluación que también vamos a hacer. Este proyecto está pensado para que sean 3 semanas. Ahorita estamos terminando semana 14. Digamos que la fecha oficial de inicio es en semana 15, o sea, el lunes 1 de noviembre. Entonces tiene semana 15, 16, 17 y 18 para entregarlo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es leer el proyecto e intentar aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener del proceso. Entonces, si tienen alguna duda ahí, me interrumpen y lo vemos de una vez. Ok, bueno, lo que vamos a hacer es como una de las versiones más clásicas que existe de encontrar rutas en un grafo, que se llama pathfinding. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, veamos, bueno, leamos la descripción del problema mejor. Una de las principales aplicaciones de las estructuras de datos generales, o sea, los grafos, es en el modelado de lugares y distancias. Por ejemplo, las aplicaciones como Waze o Google Maps modelan las ciudades como grafos con nodos interconectados, donde un nodo corresponde a un lugar en cuestión, o sea, unas coordenadas. Y esas coordenadas a veces corresponden, no sé, como a restaurantes, tiendas, un pueblo al que ustedes quieran ir, etcétera. Eso es un nodo. Y el vértice que conecta a ese nodo corresponde a un camino en particular, una calle en particular que lleva desde el punto A hasta el punto B. Es importante notar acá que no todas las calles son necesariamente bidireccionales. Existe el concepto de direccionalidad, o sea que las calles tienen un sentido o una vía. En ocasiones, y lo normal es que tengan vía para ambos lados, pero no siempre es el caso. Entonces, los grafos que hay detrás de este tipo de problemas son grafos direccionales. Entonces, esa dirección lo que denota es el sentido que tiene la vía que comunica esos dos puntos. Em, También el peso que tiene cada vértice corresponde al tiempo que va a tomar recorrer esa distancia. Vean que aquí hay dos conceptos que son diferentes. Una es la distancia que separa los dos puntos y otra es el tiempo que se toma en promedio de recorrer esa distancia. Por ejemplo, si hay una separación de 2 kilómetros y lo que comunica esos dos puntos es una pista a la que se puede ir a 80 kilómetros por hora, el tiempo de duración de recorrer esos puntos va a ser menor que si fuera a recorrer 2 kilómetros en la avenida central. Entonces, son dos conceptos diferentes. El tiempo que se toma en recorrer la vía y la distancia que separa los dos puntos. Entonces, en este proyecto lo que queremos es desarrollar una aplicación para vehículos particulares capaz de encontrar la mejor ruta. Esto significa que la ruta que dure menos entre dos puntos cualquiera de un mapa. Entonces, bueno, es bastante simple de entender qué es lo que queremos hacer. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar una ciudad que vamos a modelar. Entonces, ustedes van a escoger una ciudad cualquiera, ya sea de Costa Rica o de cualquier parte del mundo, y vamos a empezar a modelar diferentes pueblitos de esa ciudad. Veamos, ok, los vértices de cada nodo de esa ciudad que ustedes cojan, lo que van a denotar es inicialmente la distancia. Entonces, el primer paso que ustedes tienen que hacer es escoger una ciudad cualquiera, seleccionar algunos puntos de esa ciudad, se pide que sea al menos 15 puntos y lo representan así, digamos, como esta. Después van a empezar a poner vértices, donde cada vértice va a contener un peso y ese peso inicialmente va a ser la distancia. También es importante notar que hay dirección, o sea, existe el concepto de direccionalidad. Si todas son vías que tienen sentido en ambos lados, entonces no es necesario ponerle flechitas, se parte del hecho de que hay vía en ambos lados. Para saber la dirección de, no, para saber la distancia entre los diferentes puntos, es obligatorio que utilicen
los APIs de Google Maps. Estos son APIs públicos a los cuales ustedes les hacen consultas. Entonces ustedes dicen, deme la distancia que hay entre Cartago y San José. Me hacen una llamada a este API y ya ellos le devuelven cuál es la distancia que hay entre Cartago y San José. Entonces, para el proyecto es obligatorio que en el código de ustedes utilicen los APIs de Google Maps. Aunque bueno, inicialmente ustedes pueden meterse a Google Maps así web y poner las distancias a mano. Ya esto lo pueden dejar como algo ahí adicional. Así se ve más o menos un grafo de una ciudad. En este caso particular, esto es Rumanía, que es un país en Europa, donde, bueno, se representan algunas de las ciudades más importantes del país. Esta es la capital, por cierto. Se representan las ciudades y la distancia que hay que toma, digamos, la cantidad de kilómetros que hay entre una ciudad y otra. Vean que la cantidad de kilómetros es pequeña. Aquí la más grande es esto, 140, si no me equivoco. Entonces, este país no es tan grande. Ahí ustedes deciden si modelan un país entero, una ciudad, por ejemplo, podría ser como que modelen Cartago, modelen Heredia. Aquí el único requerimiento es que existan al menos 15 nodos, o sea, 15 lugarcitos diferentes. Pero esto, bueno, es algo que depende de ustedes. Pueden agregar más sin ningún problema. Ok, ¿alguna duda de este punto? Ok, bueno, el siguiente paso es generar ya ahora sí los pesos oficiales en el grafo, o sea, los pesos que se van a analizar. Em, Veamos, para hacer esto lo que vamos a hacer es que ya los pesos de los vértices no van a ser distancias, sino que van a ser tiempos. Y para calcular estos tiempos, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. O sea que nos desplazamos en cualquier punto a 80 kilómetros por hora. Recordemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces, si usted tiene la velocidad y tiene la distancia, puede sacar cuál es el tiempo que le va a tomar recorrer esa ruta. Entonces, bueno, esto les va a dar un tiempo ahí, X. Ahora, en este punto estamos partiendo del hecho de que vamos a viajar a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora, lo cual no es para nada cierto en la vida real. Entonces tenemos que añadirle a nuestro modelo también un tiempo adicional generado por las presas y cualquier otro elemento que pueda provocar un atraso, no sé, como choques, semáforos, altos, etcétera. Entonces, la aplicación me debe permitir que ya cuando yo tenga calculados acá los pesos correspondientes al tiempo, que me debe permitir que yo le dé clic a alguno de los vértices y que me permita agregarle un tiempo adicional para compensar eh, esto que dice acá, cosas como tráfico, choques o así. Entonces, al final, el peso del vértice va a ser el tiempo que toma en recorrer esa distancia más el tiempo causado por los atrasos. Ustedes definen cómo van a permitirle al usuario ingresar este tiempo causado por atrasos. No necesariamente tiene que ser así como yo les dije, de darle clic y agregarle un tiempo, sino que podría ser de cualquier otra manera, siempre y cuando se pueda ingresar y que no sea a través de código, digamos que sea en la interfaz gráfica. Estos tiempos van a ser calculados en minutos, eso es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, al final, el peso de cada vértice va a corresponder a la cantidad de minutos que me va a tomar recorrerlo. Ahora, a este punto, el tercer paso es calcular cuál es la mejor ruta entre un punto de origen y un punto de destino. Para esto vamos a utilizar el algoritmo de Dijkstra. Em, entonces, veamos, se debe encontrar el camino de menor peso entre los dos nodos que yo quiero analizar. Entonces, el usuario se le debe permitir una opción a través de la cual él pueda seleccionar cuál es el nodo de origen, cuál es el nodo final y que permita calcular cuál es el camino de menor peso. Ahí también depende de ustedes de cómo hacen para mostrar ese camino de menor peso. Podría ser a través de un mensaje que diga, vaya a este nodo, a este nodo, a este nodo, a este nodo. Podría ser también gráfico, que sería lo ideal,
que se vea gráficamente, que cambie de color, digamos, cuál es la ruta recomendada. Y bueno, esta es como la esencia del proyecto. Vean que en sí la idea es bastante simple de entender. Eh, Ustedes pueden encontrar en diferentes páginas, diferentes implementaciones de este algoritmo. Las pueden utilizar siempre y cuando utilicen referencias en el código. Entonces, bueno, siéntanse libres de utilizar lo que ya está construido. Lo bueno es que a este punto ya ustedes entienden bien cómo es el algoritmo. Ahora, hay un cuarto punto adicional que es una ventanita que se llama ventana de ayuda al viajero, que es básicamente una ventana adicional a esto de encontrar rutas. Y en esta ventana eh, se le debe permitir al usuario analizar cada uno de los lugares que componen el mapa. O sea, de los 15 lugares que ustedes escogieron aquí, debe haber una ventanita adicional donde yo pueda ver algunas características de esos lugares. Estos lugares se tienen que listar y se deben listar alfabéticamente. Aquí ustedes pueden utilizar el algoritmo que ustedes quieran. No necesariamente tienen que agarrar uno de los más complejos. Pueden irse por los más simples. También son los más simples de programar. Y también se debe permitir buscar un lugar en particular. Entonces, en esta ventana deben venir listados todos los lugares que hay. Y también debe permitir que yo busque un lugar en particular. Pensemos que ustedes tienen, no sé, hicieron un supergrafo que tiene 100 lugares. Entonces, si yo quiero buscar uno en particular, debe haber como una ventanita que me permita, no sé, un input que me permita buscar algún lugar en particular. Entonces, de toda la lista de lugares, me deben permitir buscar alguno. Ahora, cuando yo selecciono alguno de todos, tengo que ver estas características, que estas ustedes se las pueden inventar. Esto lo pueden guardar así, tal cual, en un archivo o en un array o lo que sea, donde cada uno de los lugares tenga esta información. Cantidad de habitantes, lugares de interés, no sé, como parques, monumentos, lo que sea, lugares de comida más importantes y gasolineras acá que estén en el lugar. Y bueno, entonces cuando yo selecciono algunos de los lugares me debe desplegar esta información, ya sea que lo seleccione de la lista directamente o que lo seleccione individualmente a través del buscador. Y bueno, esto es el proyecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, yo no entendí muy bien cómo se tiene que ver la interfaz principal, digamos. Supongo que es un mapa, pero no, o sea, pensé que era la ventana de ayuda al viajero, pero entendí como que es extra, entonces. Ujú. Ok, bueno, la ventana principal debería de verse más o menos como este dibujo. Entonces ustedes tienen un dibujillo del grafo y ustedes tienen alguna manera de decirle que yo quiero ir de cualquier punto a cualquier otro punto. Y básicamente la vista principal me debe subrayar aquí cuál es la mejor ruta para ir de ese punto a ese punto. Y debería existir un botoncillo adicional donde se abra otra ventana, que es esta otra ventana, la de ayuda al viajero. Entonces son dos cosas aparte. Está la ventana principal, que es como la parte de análisis del grafo, y está la otra ventanita de ayuda al viajero, que es como una ventanilla adicional. O bueno, ustedes pueden decidir integrarlo en la misma ventana principal, no sé, como que exista aquí a la derecha o algo así. Eso depende de ustedes como quieran modelarlo. Ok, de acuerdo. Ok, ¿alguien tiene algo más? Ok, bueno, pasando a las cosas administrativas, la única documentación que se requiere es internamente el código tiene que estar documentado. No se les pide que utilicen Javadoc o algo así. Ustedes lo documentan comentarios normales. O bueno, si lo quieren hacer con Javadoc está perfecto. La documentación externa, lo único que se les pide es el diagrama de clases en el wiki de GitHub. Entonces tienen que usar GitHub obligatoriamente y dentro del wiki lo que tienen que poner es el diagrama de clases. Esa es toda la documentación que se les pide. Entonces internamente se debe documentar el código fuente, externamente se debe documentar el diagrama de clases. Ahora, este proyecto vale 15%, es en grupos de 4 personas
Se podría de menos si ustedes así lo quisieran, pero de más definitivamente no. Entonces el tope acá es 4 personas. Y veamos las citas de defensa seguramente van a ser a finales de semana 18. Probablemente este proyecto se entregue viernes de semana 18. Tal vez ese día sean las defensas, o si no, el sábado o el domingo de semana 18, porque ya no hay un más allá, digamos. Entonces, bueno, también acá para evitar el problema recurrente que hemos tenido de que damos las citas de defensa y todo el mundo agarra las de más tarde, como si 15 minutos fuera a hacer una diferencia. Entonces, vamos a partir del hecho de que ustedes pueden seguir trabajando en el código hasta 15 minutos antes de la primera cita de defensa. Entonces, digamos que haya citas viernes, sábado y domingo, y la primera cita del viernes es a la 1 de la tarde. Todo el mundo tiene tiempo máximo de modificar su proyecto hasta 15 minutos antes de que inicie la primera cita. No importa si la primera cita es viernes y ustedes revisan hasta domingo. Ustedes no pueden seguir trabajando en su proyecto si les toca el domingo. Entonces, bueno, esto es con el fin de que todas las citas estén en igualdad de condiciones y también, bueno, para evitar eso, problema que se daba de que unos le quitaban las citas a otros simplemente porque era la más tarde. Em, veamos, esta es la rúbrica. La aplicación vale 80%, la calidad de código y diseño vale 10% y hay un anexo que vale 10%. Este anexo es relacionado a acreditación. Aquí está qué es lo que tiene que llevar. Es básicamente crear un documento que tenga portada, tabla de contenidos, introducción y diseño. En el diseño acá está lo que tiene que incluir. En este proyecto en particular no se tiene que utilizar Jira o DevOps o algo así, sino que ustedes van a listar los requerimientos, pero lo van a hacer en una tabla o en una lista y lo que sea. Y bueno, en la parte de diseño también van a describir algunos conceptos teóricos asociados al proyecto. Aquí depende de ustedes qué incluyen, digamos que sean unos dos, pueden referirse a cosas como interfaz gráfica, pueden referirse a cosas un poco más profundas como análisis de grafo, al algoritmo de Dijkstra, a los algoritmos de ordenamiento que utilizaron. Eso lo pueden incluir ahí. También, bueno, van a añadir otro capítulo que se llama trabajo individual y en equipo, que es básicamente ustedes cómo se distribuyeron las diferentes tareas. Vean que estos son grupos de 4, son grupos bastante grandes para hacer un proyecto de programación. Normalmente no son tan grandes. Van a escribir las metas del proyecto, los roles de cada uno. Ustedes inventan los roles, digamos, digan que alguno va a ser no sé, el manager, otros van a ser los desarrolladores. Aunque en el fondo todo el mundo haga de todo, es importante que ustedes definan acá como los roles. Van a definir algunas reglas, ahí ustedes se las inventan también. Van a hacer un cronograma, este cronograma sí es importante que sea pues, basado en la vida real, digamos, no digan que van a trabajar todo el proyecto en 3 días, porque mentira. Y debe haber una bitácora, donde ustedes cada vez que se reúnan o cada vez que hagan algo, lo apuntan ahí nada más, así sencillillo. Y al final lo que tienen que entregar es el PDF de este anexo y también deben entregar un link a GitHub donde está el proyecto como tal. Esas serían las únicas 2 cosas que tienen que entregar. Y bueno, esto es el proyecto. No sé si alguien tiene algo más, alguna duda o algo. Ok, muy bien. Bueno, finalmente la clase del miércoles en teoría era asincrónica, pero vieron que bueno, no he tenido mucho chance de crear el video. Es que he tenido reuniones, entonces por eso fue casualmente que no pude estar en la clase. Pero bueno, ya esta es la última clase que queda. Es un par de algoritmos que se utilizan para analizar grafos, bastante simples. Entonces, bueno, entre el fin de semana, digamos, yo les mandaría la clase y ya no va a haber más clases a partir de este punto. O sea, ya no tienen que seguirse conectando en la mañana del miércoles y del viernes, sino que, bueno, a partir de este punto ya casi que toda la responsabilidad está en terminar los 2 proyectos que tenemos a este punto.
¿Me podrían recordar cuál es la fecha de entrega del proyecto 3? La fecha de entrega inicial. Es Del, hoy. pro- del proyecto 2, profe, es el domingo. Ah, sí, el proyecto 2, perdón. Ok, es el domingo. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a extender la fecha de entrega del proyecto 2 hasta de hoy en 8. O sea, una semana más. Porque algunos de ustedes, bueno, sí me lo pidieron. Eso sí, vean que va a haber un traslape de 2 proyectos, lo cual eso no es nada bueno. Entonces, terminen el proyecto 2 lo antes posible, porque bueno, si no puede que al final no saquen ninguno de los 2 proyectos y las cosas se pongan peor. Pero sí, tienen tiempo de entregar el proyecto 2 hasta de hoy en 8 a la medianoche y ahí pues veamos, en semana 16 será, hacemos las defensas del proyecto 2, la semana del 8 al 12. Y bueno, yo creo que ya eso es como lo único que tenemos pendiente, proyecto 2 y proyecto 3. Entonces, bueno, eso es todo de mi parte. Entonces, bueno, les agradezco mucho por la asistencia y que les vaya muy bien. Profe, Eh, Sí, ¿será que se puede quedar un momentito y para que nos atiendan una duda? ok, está bien.